Imagínate estar al borde de la muerte, sin aire, atrapado en las profundidades de un océano, y de repente, aparece una luz en medio de la oscuridad, empujándote hacia algo que nunca imaginaste. Javier, un hombre corriente, inmerso en su propio dolor y miedos, se encuentra cara a cara con lo imposible, su hermana Laura, muerta desde hace años, esperándolo en un lugar entre la vida y la muerte. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué tiene Laura que revelar que podría cambiar por completo el curso de la vida de Javier? ¿Está realmente muerto o es solo el comienzo de una verdad oculta? Mientras explora recuerdos dolorosos y secretos enterrados, surge una revelación impactante: tu madre está a punto de enfermarse gravemente. Y Javier es el único que puede salvarla. Ahora debe decidir cómo regresar y afrontar el oscuro destino de su familia. ¿Qué misterios rodean tu propia existencia? Y lo más importante, ¿qué existe realmente más allá de la muerte? Prepárate para un viaje de arrepentimientos, reencuentros y decisiones que lo cambiarán todo. ¿Hasta dónde llegarías para salvar a tus seres queridos sabiendo que el tiempo se acaba? Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos Experiencias cercanas a la muerte. Javier, a sus 29 años, vivía en Sevilla, una ciudad vibrante y llena de historia. Trabajaba como directivo en una empresa de tecnología, pero a pesar de tener un trabajo estable, muchas veces se sentía desmotivado. Su verdadero placer era viajar y explorar nuevos lugares, cosa que hacía siempre que podía. Me gustaba aventurarme a playas escondidas y montañas lejanas. Estaba soltero y pasaba la mayor parte de su tiempo libre saliendo con amigos en bares locales o planeando su próximo viaje. Sus padres, Ana y Ricardo, eran jubilados y vivían en un pequeño pueblo del interior de España. Siempre fueron su apoyo emocional, especialmente después de la muerte de su hermana menor Laura cuando él tenía 18 años. Esta pérdida marcó profundamente a Javier. «Nunca será lo mismo sin ella, mamá», dijo mirando fotos antiguas de cuando los tres eran inseparables. A pesar del tiempo, el dolor todavía lo acompañaba, incluso si intentaba seguir adelante. Javier tenía un círculo de amigos fieles, pero nadie sabía cuánto le afectaba aún la muerte de su hermana. Era bueno ocultando sus sentimientos. «Siempre estás tan tranquilo», comentó su mejor amigo, Miguel, sin darse cuenta del dolor escondido. «Tienes suerte, Javi. Tu vida parece perfecta», dijeron los demás, ignorando el vacío que Javier llevaba consigo. Él simplemente sonrió como respuesta, sin revelar jamás que a veces tenía pesadillas sobre el accidente que acabó con la vida de Laura. Por dentro, era una persona atormentada por la duda sobre lo que había después de la muerte. ¿Laura está en paz, o no queda nada después de todo esto? Estas preguntas lo atormentaban. Era una angustia silenciosa que nadie conocía, y rara vez hablaba de ello excepto con su madre. «¿Crees que hay algo más allá?», preguntó una vez. «Eso creo, hijo mío», respondió Ana, con una sonrisa tranquila. «Creo que algún día nos volveremos a encontrar con Laura». Incluso escuchando estas reconfortantes palabras, Javier no pudo liberarse del miedo a lo desconocido. Evitaba pensar demasiado en la muerte, pero siempre sentía que le faltaba algo. ¿Qué vino después de la vida? ¿Será nada o algo más? Estos pensamientos surgían con más frecuencia por la noche, cuando el silencio lo rodeaba. Intentó alejarlos, centrándose en el trabajo y los viajes, pero el malestar seguía ahí, oculto, pero presente. Una soleada mañana de julio decidió hacer un viaje para relajarse y olvidar esos oscuros pensamientos. Decidió ir a la costa de Málaga, una de sus playas favoritas, donde poder bucear y sentir la paz del mar. Era su manera de alejarse de todo y encontrar algo de alivio. Javier creía que la inmensidad del océano podría darle algo de la serenidad que buscaba. Sin embargo, este viaje, que se suponía sería solo otro escape temporal de la realidad, acabaría convirtiéndose en el punto de inflexión en su vida. Lo que no sabía era que esta inmersión le traería una experiencia cercana a la muerte que cambiaría para siempre su visión de la vida, la muerte y lo que hay más allá. La mañana fue perfecta. El cielo era de un azul intenso y el mar estaba en calma, invitando a nadar. Javier preparó todo el equipo con mimo, algo que hizo con naturalidad. Ese día se sintió como cualquier otro día de buceo y estaba emocionado de pasar unas horas en la tranquilidad bajo el agua. Al llegar a la apartada playa que tanto amaba, se puso el traje de neopreno, se puso el tanque de oxígeno y entró al agua. El frescor del mar envolvió su cuerpo y, por primera vez en días, sintió que su mente se aclaraba. Se sumergió lentamente, descendiendo hasta el fondo, donde la tranquilidad era absoluta. Las burbujas de oxígeno se elevaron suavemente mientras nadaba, disfrutando de la belleza del mundo submarino.
Javier siempre decía que el mar era su refugio, donde olvidarse de todo por un rato. Sin embargo, esa tarde sucedió algo fuera de lo común. Un sonido ensordecedor vino desde arriba, como si algo hubiera roto violentamente la superficie del agua. En un instante, Javier sintió que una fuerte e inesperada corriente se lo llevaba. Intentó nadar contra la fuerza del agua, pero fue inútil. Lo que parecía un ligero cambio en las mareas rápidamente se convirtió en un torbellino de caos. Desesperado, Javier luchó por mantener el control, pero pronto se dio cuenta de que lo estaban arrastrando a aguas más profundas. El tanque de oxígeno empezaba a agotarse y la falta de aire se estaba convirtiendo en una amenaza real. No. Ahora no, pensó aterrado, mientras su cuerpo era arrastrado por la corriente. Intentó subir a la superficie, pero el peso de su equipo y la fuerza del agua se lo impidieron. El sentimiento de impotencia empezó a apoderarse de su mente. Por un momento, Javier pensó que aquel podría ser su fin. Su visión comenzó a oscurecerse y su pánico aumentó. Sabía que necesitaba mantener la calma, pero el miedo a la muerte lo asfixiaba más que la falta de oxígeno. En cuestión de segundos, su conciencia empezó a fallar. La última imagen que tuvo Javier fue la del sol filtrándose por la superficie del agua, una visión que, de alguna manera, parecía lejana. Su cuerpo comenzó a ceder ante la falta de aire y, antes de que se diera cuenta, todo se oscureció. Era como si lo hubiera tragado el mismo océano que tanto amaba. ¿Es este el final?, pensó, en una fracción de segundo, mientras su cuerpo flotaba inerte en las profundidades. Fue entonces cuando sucedió algo increíble. En medio de la oscuridad, una luz intensa apareció frente a él. No era la luz del sol cruzando el agua. Era algo diferente, más brillante, más intenso. Javier, que ya estaba al borde de la inconsciencia, empezó a sentir una paz inexplicable. El dolor y el miedo desaparecieron, reemplazados por una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Sintió su cuerpo ligero, flotando hacia la luz. Ya no había más agua a su alrededor, solo una extensión brillante. Y entonces, por primera vez en años, Javier sintió algo más que miedo y dolor. Sintió la presencia de alguien. Laura, murmuró, con una mezcla de incredulidad y esperanza. La luz pareció responder a su duda y Javier fue invadido por una sensación de paz que nunca hubiera imaginado. El cuerpo de Javier se fue hundiendo lentamente en las profundas aguas de Málaga. La falta de aire se apoderó de sus pulmones y la desesperación de no poder llegar a la superficie lo dominó. Sabía que estaba al borde de la muerte, pero no podía luchar más. Es así como termina, pensó, mientras sus sentidos se desvanecían, uno por uno. Entonces, de repente, la oscuridad se hizo cargo. Sin dolor, sin pánico. Solo un vacío. De repente, sucedió algo inesperado. En medio de la oscuridad, una suave luz comenzó a brillar a lo lejos. Javier sintió su cuerpo ser atraído hacia esa luz, sin saber por qué ni cómo. ¿Qué está pasando? Me morí, murmuró, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. Sin embargo, la paz que traía la luz era tan reconfortante que, en lugar de resistirse, se dejó llevar. El miedo fue reemplazado por un sentimiento de bienvenida. Mientras caminaba a través de la luz, Javier se encontró en un lugar diferente a todo lo que conocía. Estaba en un vasto campo verde, con montañas a lo lejos y un cielo dorado que parecía brillar en tonos que nunca había visto. ¿Dónde estoy?, preguntó confundido. Pero antes de que pudiera explorar el lugar, una voz suave lo llamó. Javi, dijo la voz familiar, llena de cariño. Se giró y se quedó helado. Frente a él estaba Laura, su hermana, que llevaba tantos años muerta. Tenía exactamente el mismo aspecto que él recordaba, con su dulce sonrisa y su cálida mirada. Laura, susurró Javier, incrédulo, sintiendo las lágrimas brotar. Ella sonrió, acercándose lentamente, como si allí el tiempo no importara. Sí, soy yo, Javi, respondió ella, tocándole la mano. El toque fue real, cálido y Javier apenas podía creer lo que estaba pasando. ¿Yo, morí?, preguntó, con voz débil, tratando de procesar la situación. Laura lo miró comprensivamente y asintió suavemente. No, todavía no. Pero estás en un lugar entre la vida y la muerte. Y yo estoy aquí para guiarte, explicó, con una calma que pareció calmar los acelerados latidos del corazón de Javier. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué ahora?, preguntó, aún sin entender lo que estaba pasando. Hay muchas cosas que necesitas entender, Javi, dijo Laura, mirándolo profundamente a los ojos.
Has vivido con miedo a la muerte, con miedo de perder a las personas que amas. Pero necesitas aprender que la muerte no es el final y que hay mucho más de lo que ves. Sus palabras lo conmovieron de una manera que no pudo explicar. Javier sintió un nudo en la garganta, porque sabía que ella tenía razón. ¿Qué quieres mostrarme?, preguntó, sosteniendo con fuerza la mano de Laura. Ella lo miró con cariño y comenzó a caminar a su lado. Ven, hay algo que necesitas saber. Mientras decía esto, el paisaje circundante comenzó a transformarse. Imágenes de la vida de Javier aparecieron en el horizonte, como si fueran escenas proyectadas al aire, y supo que estaba a punto de enfrentar verdades que había evitado durante mucho tiempo. Las imágenes de la vida de Javier se presentaron ante él como una película. Se veía de niño, corriendo junto a Laura, jugando en la playa, sin preocupaciones. Vio el accidente que le quitó la vida, el momento que cambió todo para siempre. Recuerdo todo esto, murmuró Javier, con la voz temblorosa. Laura observó, en silencio, cómo se desarrollaban las escenas. Nunca superaste mi muerte, Javi, dijo Laura en voz baja, sin ningún tono acusatorio. Te atrapó, te hizo vivir con miedo, sin aprovechar lo que la vida todavía te ofrece. Javier guardó silencio. Sabía que esas palabras eran ciertas, pero escucharlas de boca de su hermana fue doloroso. Lo intenté, te juro que lo intenté, respondió, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero el miedo siempre me dominó. Laura lo miró con cariño. Lo sé, y por eso estoy aquí. Tienes que aprender que la vida es corta, pero no hay que vivirla con miedo. Llevas años alejándote de la gente, con miedo a perder a alguien más. Pero, Javi, la vida se trata de estar presente, amar y afrontar lo que se te presente, sin huir. Sus palabras sonaron como un despertar para Javier. Sabía que había pasado demasiado tiempo escondiéndose detrás de su dolor. Las imágenes a su alrededor comenzaron a cambiar, y ahora vio momentos de su vida que había descuidado, amigos que había rechazado, fiestas y citas que había rechazado, y las conversaciones silenciosas con su madre, Ana, la persona que siempre había sido ahí para él. Te has retirado de la vida, dijo Laura. Pero hay algo que debes entender ahora, Javi. Algo que aún no sabes. Javier miró a Laura, confundido. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con una repentina tensión en el pecho. Laura respiró hondo y le tomó la mano con más firmeza. Mamá te va a necesitar. Pronto se enfermará y tú serás su punto de apoyo. Tienes que estar ahí, Javi. Ella siempre ha estado a tu lado y ahora te toca a ti ser el apoyo. Ella necesita. El shock se apoderó de Javier. ¿Enferma? ¿Qué le está pasando?, preguntó, con el pánico comenzando a crecer en su voz. Laura lo calmó con una mirada suave. No tengas miedo. Ella va a afrontar tiempos difíciles, pero tú tienes que estar ahí para ella. Tienes fuerza, Javi. Pero has vivido tu vida como si estuvieras huyendo del futuro. Ahora, debes enfrentar esto de frente. Javier sintió un nudo en el estómago. No estaba preparado para eso, pero sabía que no podía ignorar las palabras de Laura. Yo, no sé si puedo, dijo, sintiendo regresar el miedo familiar. Puedes hacerlo, respondió Laura con firmeza. Eres fuerte, Javi. Y mamá necesitará tu fuerza. Ha llegado el momento de dejar de vivir con miedo y empezar a vivir de verdad. Tienes que volver y cuidarla. Las palabras de Laura resonaron en la mente de Javier. Estuvo a punto de perder a su madre, la persona que siempre lo apoyó, que nunca lo abandonó, ni siquiera en los momentos más difíciles. El miedo lo paralizó, pero había algo en la serenidad de Laura que lo hacía sentir más fuerte. Durante mucho tiempo he tenido miedo de perder a alguien más, dijo con la voz quebrada. Y ahora esto va a pasar. No sé cómo afrontarlo. Laura dio un paso adelante mirándolo a los ojos con la misma ternura de siempre. Javi, no se trata de evitar pérdidas. La vida se trata de cómo afrontamos estos desafíos, de cómo amamos a pesar del miedo. No estás solo. Siempre estaré contigo, aunque no puedas verme. Sus palabras fueron como un bálsamo para su dolor. Por primera vez, Javier sintió que podía afrontar lo que se avecinaba. ¿Pero qué hago?, preguntó, todavía confundido. ¿Cómo puedo ayudar a mamá? Laura sonrió. Esté ahí para ella. Sé la fuerza que ella siempre ha sido para ti. No te escondas detrás del miedo.
La vida no espera. Hay que vivir y amar con toda tu intensidad, mientras aún haya tiempo. Javier asintió, empezando a entender lo que tenía que hacer. La luz a su alrededor empezó a cambiar. El vasto campo que los rodeaba comenzó a disolverse y Javier sintió que su cuerpo volvía a la realidad. Es hora de que vuelvas, Javi, dijo Laura soltando su mano con suavidad. Pero recuerda lo que dije. Vive de verdad. Y cuida de nuestra madre. Sintió correr las lágrimas, pero también una nueva determinación. Lo haré, Laura, dijo, sintiendo que una paz crecía dentro de él. Prometo que cuidaré de ella. Y dejaré de huir de la vida. Laura sonrió, satisfecha con su respuesta. Sé que lo harás. Y cuando sea el momento adecuado, estaremos juntos de nuevo. Pero hasta entonces, vive. Vive con valentía y amor. Sus palabras fueron el adiós que necesitaba escuchar. Lentamente, el campo circundante desapareció por completo y Javier comenzó a sentir regresar el peso de su cuerpo. La sensación de flotar había pasado y la luz se iba apagando lentamente. Adiós, Laura, dijo, con la voz quebrada, mientras el rostro de su hermana desaparecía en la luz. Sabía que esta despedida no era definitiva, pero la tristeza era inevitable. Luego todo volvió a oscurecerse. Javier sintió el peso de su cuerpo en el agua, y de repente, el dolor de la realidad volvió. Le ardían los pulmones y le daba vueltas la cabeza. Estaba de nuevo en el mar, luchando por su vida. Javier abrió los ojos y sintió el impacto del agua fría contra su piel. Le ardían los pulmones y sabía que estaba al límite de sus fuerzas. Con un esfuerzo desesperado, comenzó a nadar hacia arriba, cada movimiento dolorosamente lento, como si el peso de todo lo que acababa de experimentar todavía estuviera sobre sus hombros. Necesito regresar. Tengo que cuidarla, pensó, luchando con todas sus fuerzas por llegar a la superficie. Después de lo que parecieron horas, Javier salió a la superficie del agua, jadeando. Sus pulmones se llenaron de aire y tosió violentamente, expulsando el agua que había tragado. El sol brillaba intensamente y por un momento permaneció inmóvil, flotando, sintiéndose exhausto y al mismo tiempo agradecido de estar vivo. Cada respiración era un recordatorio de que todavía había más por vivir, más por hacer. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que lo habían arrastrado lejos de la playa. Las olas lo habían llevado a un punto más lejano. Sabía que necesitaba nadar de regreso, pero ahora había algo diferente en él. La desesperación había sido reemplazada por una tranquila determinación. Javier nadó sin miedo a morir, pero con la certeza de que su misión ahora era otra, vivir para cuidar a su madre. Cuando finalmente llegó a la arena, cayó de rodillas, exhausto. Mi cuerpo se sentía pesado, mi mente todavía estaba en shock con todo lo que acababa de experimentar. ¿Fue real? Se preguntó a sí mismo, todavía tratando de procesarlo. Sintió el tacto de Laura, escuchó su voz con tanta claridad, pero ahora todo parecía tan distante, como un sueño al que apenas podía aferrarse. Laura, te lo prometo, susurró, aún tendido en la arena. Tras unos minutos de descanso, Javier se levantó. Le temblaban las piernas, pero su mente estaba más fuerte que nunca. Sabía lo que tenía que hacer. No había más tiempo que perder. Secándose la cara con las manos, caminó lentamente de regreso a su auto, donde guardaba su teléfono. Necesitaba llamar a su madre. La necesidad de oír su voz era abrumadora, una urgencia que no podía explicar. Cuando cogió el móvil, todavía le temblaban las manos. Marcó el número de su madre y se acercó el teléfono a la oreja mientras su corazón latía aceleradamente. Después de unos segundos, la dulce y familiar voz de Ana respondió. Javi, hijo mío. ¿Está todo bien? Javier tragó. Solo escuchar su voz hizo que las lágrimas volvieran a brotar. Hola, mamá. Yo, solo quería escuchar tu voz, respondió, tratando de mantener el control de sus emociones. ¿Está todo bien, cariño? Te ves rara, dijo Ana, preocupada. Javier respiró hondo. Sí, mamá, está bien. Yo solo me di cuenta de que necesito pasar más tiempo contigo. Creo que dejé muchas cosas de lado. Quería verte, hablar más, dijo, su voz lleno de sinceridad. Ana guardó silencio por un momento, sorprendida por el cambio en el tono de su hijo. Por supuesto, Javi. Ven cuando quieras. Yo también te extraño, respondió ella,
sin saber que aquellas palabras tenían un significado mucho más profundo. Al día siguiente, Javier decidió ir a casa de su madre. El camino se sentía diferente ahora, como si el tiempo se hubiera ralentizado y cada momento tuviera más peso. El viaje hasta el pequeño pueblo donde ella vivía estuvo lleno de recuerdos de la infancia, y cada curva del camino le hacía pensar en lo emocionalmente distante que había estado en los últimos años. Estaba decidido a cambiar eso. Al llegar a casa de Ana sintió una mezcla de alivio y nerviosismo. El reencuentro era necesario, pero también traía consigo el miedo a lo que vendría. Lo que dijo Laura, ¿será cierto?, pensó sintiendo una opresión en el pecho. Al abrir la puerta, Ana lo recibió con una cálida sonrisa, abrazándolo fuertemente. «Javi, qué buena sorpresa». «Pasa, pasa», dijo con los ojos brillando de alegría. Javier miró más de cerca a su madre por primera vez en mucho tiempo. Parecía un poco más cansada, más frágil de lo que recordaba. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas y supo que algo andaba mal. «Mamá, ¿te sientes bien?», preguntó, tratando de ocultar la preocupación en su voz. Ana se encogió de hombros, como si intentara minimizar el problema. «Ah, estoy bien, solo un poco cansada últimamente». «No hay nada de qué preocuparse», respondió ella, con una suave sonrisa. Pero Javier lo sabía. Sabía que Laura no aparecería en su experiencia cercana a la muerte sin ningún motivo. El sentimiento de urgencia regresó con toda su fuerza. Necesitaba insistir. «Mamá, ¿has ido al médico?», preguntó, tratando de no sonar alarmista. Ana vaciló, lo que solo aumentó el nerviosismo de Javier. «Bueno, estaba pensando en concertar una cita. Últimamente me he sentido un poco más débil, pero no quería preocuparte», confesó. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La revelación de Laura se estaba haciendo realidad antes que él. «Mamá, por favor, no pospongas más esto». «Te llevaré al médico», dijo decididamente. Ana lo miró sorprendida por su insistencia, pero algo en el tono de voz de Javier la hizo asentir. «Está bien, hijo. Haré la cita y tú irás conmigo», dijo, finalmente cediendo. Durante los días siguientes acudieron al médico. Y las palabras de Laura se convirtieron en una dura realidad: Ana estaba enferma. El diagnóstico no fue fácil de escuchar, una enfermedad degenerativa comenzaba a manifestarse, algo que requeriría cuidados constantes. Javier, aunque conmocionado, sintió una extraña calma. Supo desde el momento en que Laura le reveló la verdad que estaba destinado a ser el apoyo de su madre. Javier se comprometió a cuidar de su madre de la mejor manera posible. Reorganizó su vida, empezó a pasar más tiempo con ella y asumió el papel que sabía que era suyo. Los miedos que alguna vez lo paralizaron ahora lo impulsaron a actuar. La presencia de Laura todavía resonaba en su mente, como un recordatorio de que no estaba solo. «Estaré contigo», había dicho Laura. Y, de alguna manera, Javier supo que así era. Han pasado meses desde el diagnóstico de Ana y la rutina de Javier ha cambiado por completo. Se alejó de las preocupaciones triviales del trabajo, reorganizó su vida para pasar más tiempo con su madre y se dedicó a cuidarla, como Laura le había pedido. Ahora, cada momento parecía tener más valor. Las conversaciones diarias con Ana, las tardes tranquilas con ella, todo ello cobró una profundidad que nunca antes había experimentado. «Nunca imaginé que estar presente sería tan importante», se dijo, mientras preparaba un té para su madre, algo sencillo, pero que ahora tenía un significado inmenso. Ana, en cambio, a pesar de su enfermedad, parecía más feliz. «Has sido mi pilar, Javi. No sé qué haría sin ti», dijo, con una sonrisa que transmitía más gratitud de la que él jamás había visto. La experiencia cercana a la muerte transformó a Javier de manera profunda. Ya no vivía con miedo a la muerte, ni con la ansiedad constante de perder a las personas que amaba. Al contrario, abrazó el presente con una nueva perspectiva. Cada día con su madre era un regalo, y cada pequeño gesto de cariño era una forma de homenajear tanto a Ana como a Laura. Algunas noches, cuando el silencio en la casa se apoderaba de ella, Javier pensaba en la experiencia que había tenido con Laura. Esa luz, la paz, sus palabras. Sabía que algún día la volvería a encontrar, pero ahora esa idea ya no le asustaba. «No necesito tener miedo», se dijo a sí mismo. «Todavía tengo mucho que hacer aquí». El miedo que una vez lo paralizó fue reemplazado por una serenidad que nunca había conocido. Incluso en los días más difíciles, cuando la salud de su madre empeoraba, Javier mantenía una fuerza interior.
Sabía que esta experiencia cercana a la muerte no había sido un simple sueño o una alucinación provocada por el accidente. Era real, tan real como la vida que vivía ahora. Una mañana, mientras Ana y él tomaban un café en el jardín, ella miró a su hijo y le dijo: «Has cambiado mucho, Javi. No solo en ayudarme, sino en cómo ves el mundo ahora. Laura sería orgulloso de ti». Las palabras de Ana conmovieron profundamente a Javier. Él sonrió y estrechó la mano de su madre. «Lo sé, mamá. Y es por eso que estoy aquí, para ti y para ella». El ciclo de la vida parecía tener ahora más sentido. Javier había encontrado su propósito en cuidar a su madre y superar los miedos que lo atormentaban. Él sabía el futuro podría traerle más desafíos, pero ahora estaba preparado para enfrentarlos, con amor y coraje, como Laura le había enseñado. La muerte, alguna vez temida, ahora era solo otra fase de la vida, una que estaba listo para enfrentar cuando fuera el momento adecuado. La vida de Javier continuó y, a pesar de los desafíos que enfrentó con la enfermedad de su madre, vivió plenamente, algo que nunca hubiera imaginado antes de su experiencia cercana a la muerte. Pasaba sus días cuidando a Ana, haciéndole compañía y asegurándose de que recibiera el mejor trato posible. Un día, al abrir el armario de Ana para coger una manta, Javier encontró una caja vieja llena de fotos familiares. Se sentó en el suelo de la sala y empezó a mirar esas viejas imágenes. Estaba Laura, con esa dulce sonrisa, a su lado en varias fotos de infancia. Javier sintió una oleada de añoranza, pero también una paz indescriptible. Sabía que Laura todavía estaba presente, de alguna manera, aunque fuera invisible. Ana se acercó, sentándose a su lado, observando las fotos. «Creo que ella siempre supo que tú serías mi apoyo», dijo Ana, con los ojos llorosos. Javier sonrió y asintió. «Lo siento. Y estoy seguro de que Laura está feliz ahora al ver que estoy aquí para ti, tal como tú siempre lo has estado para nosotros». Ese momento con su madre fue un testimonio de cómo la vida se compone de pequeños momentos de conexión y amor. Javier entendió que el tiempo del que disponía, por limitado que fuera, debía ser valorado. Cada conversación, cada abrazo, cada día fue un regalo. Por fin estaba viviendo plenamente, sin el peso del pasado ni el miedo al futuro. «¿Y cuándo te vas, Javi?», preguntó de repente Ana, con mirada triste. Javier la miró con ternura y respondió: «Cuando llegue mi hora, madre, me iré en paz. Sé que estaré con Laura y que vosotras dos estaréis bien. Hasta entonces, estoy aquí, contigo». Ana sonrió y asintió, sintiéndose reconfortada por las palabras de su hijo. Los días de Javier, antes llenos de ansiedad y angustia, ahora estaban llenos de una tranquilidad desconocida. Había aprendido a aceptar la muerte como parte del ciclo natural de la vida. Atrás quedaron las noches en las que se encontraba atormentado por pesadillas y preguntas sin respuesta. Ahora sabía que lo importante era disfrutar el presente. Lo que Laura le había mostrado no era solo una revelación sobre el futuro de su madre, sino una lección de cómo vivir, sin miedo, sin arrepentimientos, con amor incondicional. Javier, por primera vez, se sintió libre. Pasó el tiempo y la salud de Ana se fue deteriorando poco a poco, como Javier sabía que sucedería. Estuvo a su lado en todo momento, como prometió. Cuando finalmente se fue, en una noche tranquila, Javier sintió una profunda tristeza, pero también una paz indescriptible. Sabía que había cumplido con su papel, que la había cuidado hasta el final, tal como Laura le había pedido. Durante el velorio, mientras los amigos y familiares de Ana se reunían para despedirse, Javier se alejó por un momento y miró hacia el cielo. La noche era clara y las estrellas brillaban intensamente. Sonrió para sí mismo, sintiendo la presencia de Laura y su madre de una manera que no podía explicar. «Gracias», murmuró, sintiéndose más ligero que nunca. Días después del funeral, Javier volvió a su rutina, pero ahora con una nueva perspectiva. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero también sabía que tenía la fuerza para afrontarlos. Había aprendido a amar sin miedo, a vivir sin el peso del pasado y a aceptar el ciclo natural de la vida. Una tarde, mientras caminaba por la playa, sintió el suave viento en el rostro y cerró los ojos. «Ya no tengo miedo», pensó. La presencia de Laura todavía lo acompañaba, pero de forma pacífica, como un eterno recordatorio de que no estaba solo. Se detuvo frente al mar, el mismo lugar donde casi pierde la vida. Ahora ese océano, que alguna vez había representado su fragilidad y miedo, parecía una metáfora de todo lo que había aprendido. La vida era vasta, impredecible y hermosa en su fugacidad.
Estoy listo para lo que venga, dijo en voz baja, dejando que el viento llevara sus palabras. Sabía que su historia con Laura no había terminado, pero que, hasta el reencuentro final, tendría una misión: vivir plenamente, con el corazón abierto y el coraje de afrontar lo desconocido. Javier dio un último paso hacia el agua, sintiendo las olas acariciar sus pies. Él sonrió, mirando al horizonte. Sabía que un día, cuando llegara su hora, estaría listo para cruzar nuevamente esa luz que una vez lo había saludado, y que Laura estaría allí, esperándolo, como siempre lo había estado. Hasta entonces viviría.